que voy a ir desarrollando y pues ustedes van mirando y obviamente resolviendo dudas y pues más que todo es explicando el porqué de las cosas, ¿cierto? Que eso es como lo más relevante de todos, de dónde sale cada espacio, pero obviamente es un ejemplo que ya está desarrollado y pues que vamos a llegar a él. Entonces voy explicando cómo se hacen las cosas, pero partiendo en que algo que ya existe. Entonces voy a compartir la pantalla, en este caso comparto toda la pantalla y nos vamos por acá. Entonces hoy vamos a hacer esto. Pues yo era dicho que era un juego de memoria y pues como pensando qué podría hacer como para aplicarlo dentro del currículo, entonces digamos que se podría aplicar a la materia que no recuerdo bien cómo se llama, porque en primer semestre tiene materias con un nombre muy parecido, pero creo que es como Introducción al Desarrollo de Software, en donde ustedes ven PCInt. No recuerdo cuál de todas, yo sé que está lógica de programación, fundamentos de programación y otro, en fin. Entonces, cuando vayan PCInt, pues veían estas cosas. Entonces, acá tenemos un tablerito, es un tablerito de 4 columnas por 3 filas, es decir, son 12 tarjetas, es decir, son 6 tarjetas y se repite 2 veces. Básicamente, ¿qué hacemos? Le damos clic en una tarjeta, le damos clic en otra y me dice sigue intentando si está mal. Entonces, miremos lo primero. Yo cargo el tablero y tiene la fotico de la IO digital, pues que ya creé la fotico de la IO digital desde antes. En este caso, pues también como para tener ese contexto, son imágenes de 200 por 200. Entonces acá las cargué todas, 200 por 200, y tomé los pantallazos y las ponía allí. Y acá pues guardé como las imágenes. eh, pues ahí no tiene pues como pierde. Es un espacio 200 por 200. Entonces selecciono la imagen, ahí seleccionarla se voltea. Y se voltea pues visualmente es que se voltea. ¿Realmente qué es? Que ya no toma la imagen del audio digital, sino que toma la imagen que estaba ahí, que en este caso es variable. Y comamos otra cualquiera, listo. Entonces ahí tenemos dos diferentes y vamos entonces como en orden para... Bueno, entonces acá encontraste una pareja. ¿Qué pasa cuando encontré una pareja? La imagen cambia, pero en este caso sigue estando una imagen, ahí realmente hay una imagen, lo único es que si yo le doy clic no pasa nada, pero si le doy clic derecho, inspeccionar, es una imagen, simplemente que la imagen es esta literalmente, es una imagen en blanco, es una foto en blanco, pero ya no tiene ningún evento, es decir, cuando le doy clic no pasa nada. Entonces tengo una imagen que está en blanco y que no genera nada cuando yo le doy clic. Entonces ahí también va a tener eso presente. Continúo. Ah, bueno, y acá me aparece resultado es igual a 1. Listo, creo que es variable con variable. Este era un for con un condicional. Esta es asignación. Este es un mensaje de salida. El condicional creo que era este, no era el de arriba. Acá está el condicional. Ya después uno le puede meter más agregados, como contar el tiempo, como contar el número de intentos. Ya uno le va poniendo más cosas. De hecho, yo pensaba que otra posibilidad es que, por ejemplo, si yo encuentro las de for, me aparezca acá abajito la explicación de qué significa un ciclo, como para tener eso presente. Ahí estaría salida y salida, y las últimas dos es asignación y asignación, y me aparece has ganado. Entonces es un juego muy sencillo, todavía no vamos a tener como movimientos con el teclado y con el, bueno, con el mouse y con el clic, pero ya la próxima semana si hacemos un jueguito que utilice el teclado. Es que uno se mueva con las flechitas o con alguna tecla en específico para hacer algo. Por el momento es algo muy estático. La semana pasada habíamos visto piedra, papel, tijera. Esta semana sería este juego, que es un juego de memoria. Cuando actualizo, ya me queda así normal, nuevamente el tablerito, y ya vuelvo a empezar a jugar. Entonces, de entrada, ¿qué tengo? Pues de entrada, obviamente, por acá está, tengo pues las imágenes, ¿cierto? Tengo una imagen en blanco, tengo una imagen que se llama tapada, pues pueden ponerle cualquier nombre, y las otras posibles imágenes que pueden salir ahí en las condiciones. Entonces, eso es lo que yo ya tengo pues como entrada y ya vamos a crear lo demás. ¿Qué necesitamos para que funcione? Necesitamos obviamente el archivo HTML, entonces index.html, la guardamos y listo. Cuando yo creo un HTML, simplemente con darle HTML, pues acá en Sublime, y la tecla Tab, que es la que está al lado, lo creo mayúscula, y me crea el HTML, me lo crea tipo HTML, me crea el UTF-8, me crea pues como la información principal, por acá le ponemos un título que sería memoria. Listo.
Entonces, esta es la cabeza, este es el cuerpo. Abro el HTML, lo cierro por acá abajo y dentro del cuerpo es donde vamos a escribir todo. En la cabecera, ¿qué va? En la cabecera iría el tema del CSS. Y el JavaScript se puede poner en la parte de arriba o se puede poner en la parte de abajo. Entonces, mi recomendación es ponerlo en la parte de abajo para que no genere, para que se cargue después de que yo cargue todo. Aunque acá en este ejemplo hay una función que me permite abrirlo sin importar que no se haya cargado el resto de cosas. Vamos a crear la hoja de estilo. Entonces creamos un link, rel. Es de tipo hoja de estilo y decimos dónde está. En este caso, no sé, estilo.css y la vamos a guardar en la misma parte donde está este archivo. Ya cerramos nuestro link. Listo, entonces ya con eso ya podemos cargar el archivo CSS que tendríamos allí. Acá veo bien, está todo cerrado, sí. Listo. Vamos a crear también el archivo de JavaScript. En mi caso, prefiero ponerlo en la parte de abajo. Creo un script. Le doy la fuente y la fuente sería script.js. Le puedo poner cualquier nombre. Y listo, cierro el script. Ya con eso tengo la hoja de estilo que voy a utilizar y tengo el JavaScript que voy a utilizar. Profe, Sí. una pregunta. Eh, ¿Tú Antes de recomendarías que vea la pregunta, pues también para lo que acabas de hacer, que me parece bien, si tienen dudas, no es necesario que den la mano, sino simplemente habla y ya, ¿listo? Porque pues para no estar mirando acá el chat, ¿listo? Entonces simplemente hablan, ya si alguien escribe en el chat, también por favor alguien me dice que alguien habló. Dale, ahora sí la pregunta. Profe, yo tengo pues extensiones como tal de HTML y CSS para autocompletar y otras funciones distintas. Sí, Hay extensiones como tal para JavaScript que cumplan diferentes funciones para que se haga mejor pues escribir código. No sí, sé si claro. hay alguna Eh, ya sino que, recomendable. sí, Pues acá, sino que esas extensiones depende del lenguaje, no, del IDE donde estés trabajando. Si es Sublime o si es Visual Studio, pero si tienen, pues yo realmente acá no tengo ninguna instalada. Ya me acostumbré pues como a vieja guardia, pero sí, sí existen, obviamente para que te ayude a completar cosas, aunque con JavaScript hay diferentes variaciones pues como uno puede hacer las cosas. Pero no, si existe, pues no la tengo acá como en la cabeza, me queda como la consulta para buscar tanto para Sublime como para Visual Studio, porque igual con JavaScript, pues nosotros acá estamos viendo JavaScript básico, pero con JavaScript hay dos elementos muy útiles que se utilizan bastante, la parte del front y la parte del back. El backend, utilizando Node.js, es a partir de JavaScript, pero ya es un JavaScript un poquito modificado, que para eso hay plugins que uno puede descargar. Y para el front se puede utilizar o React o Angular, que son marcos de trabajo basados en JavaScript, para la parte de frontend, que son las interacciones que hace el usuario con la pantalla. Y la parte del backend, que es donde estaría la relación con la base de datos y las funciones que haría, pues según lo que yo haga con mi front. Y entonces ahora tiene mucho peso el tema de Node.js y el tema de React o Angular para programar todo con esas herramientas de JavaScript. Y estoy seguro que para eso sí debe existir, aunque pues, no tengo ninguna acá presente. No la tengo instalada, voy a hacer la consulta para la próxima semana. Listo. ¿Qué elementos teníamos acá? Aquí tenemos ocho Profe, elementos. Sí, disculpe, ¿cómo está? Bien. bien, bien. Contame. Profe, yo en lo que vi ahí del jueguito que mostraste al principio, es como muy importante como la parte de las gráficas, ¿no? Como el tamaño, no sé Sí, si me estoy adelanto como para ahorita ver como qué programa utilizas, es porque me imagino pues que todas las gráficas tienen que ser iguales. o sea, sí se pueden utilizar gráficas diferentes y ya uno las estandarizaría a un tamaño en específico, pero eso haría que se vean pixeladas, ¿cierto? O sea, si vos tenés imágenes que son rectangulares y otras que son cuadradas, al ponerlas todas iguales se van a pixelar. Entonces la recomendación, si es que desde antes de que uno cree el juego, organice las imágenes para que todas sean del mismo tamaño. En mi caso, en este computador,
No tengo, bueno, sí tengo instalado la suite de Adobe, pero está vencida. Por acá está. Y para activarla como cambio de versión me toca formatear el computador, entonces no he querido hacer pues como eso. Entonces lo que yo utilizo, que pues para las cosas básicas me funciona perfectamente, es esta página que se llama Pixlr, pixlr.com, y por ahí hay otra, no recuerdo el nombre, que funciona tal cual como Photoshop. Y la ventaja que tienen estas es que son en línea, o sea, no tengo que instalar nada. Yo simplemente abro Pixlr y ya pues, me trabaja bien. Entonces acá puedo crear una nueva imagen, pongo el tamaño de la imagen, tiene unos tamaños recomendados que me parecen muy útiles como iconos, como imágenes para Instagram, imágenes para Facebook, cover para Facebook, historias de Instagram, porque son diferentes tamaños de la historia, a por ejemplo el post. Ultra HD, en fin, tiene como diferentes tamaños que me gusta esa parte. También puedo traer imágenes desde una URL, entonces selecciono una imagen cualquiera, por acá va a poner una imagen, y la puedo cargar acá. Y me trae la imagen, bueno, esta no sé por qué no me la trajo, creo que no termina JPG. Pero cojamos otra imagen cualquiera. La dirección de la imagen, no sé si acá me la coja porque es con un gestor de imágenes. Listo, ya me la trae, yo puedo editar esa imagen como tal o abrir una imagen cualquiera. Y las opciones que tiene, acá está mi imagencita, las opciones que tiene son imágenes, pues son básicas pero útiles. Entonces, pues para colorear, para editar, para poner un fondo y cuentagotas, recortar, etcétera, etcétera. Entonces, para lo que yo necesito normalmente, que es un diseño gráfico muy básico, esta herramienta me gusta mucho. Pixlr.com. Listo, profe, gracias. Y la versión E. Tiene versión E y versión X. La versión E es más completa. La versión X es mucho más básica, pero para un usuario que no necesita nada más, apenas eso. Entonces acá, pues uno va utilizando pues como todo y pues queda bien. Otra herramienta que yo utilizo mucho, que en este caso la utilicé para tomar los pantallazos, se la recomiendo también mucho, es Lightshot, que me permite tomar pantallazos. Simplemente le doy a imprimir pantalla, selecciono la imagen y ya puedo pues seleccionar, no sé si ustedes podrán ver esa partecita, poner flechas, poner texto y demás, que en mi caso como docente es bastante útil porque alguien me hace una pregunta y yo simplemente tomo el pantallazo y le digo dónde está la solución, el error y demás. Entonces también ahorita tomo los pantallazos, los cargué acá y ya pues con eso empecé a montar el juego. Bueno, continuamos por acá. Entonces tenemos dos espacios, tenemos uno donde dice resultado y tenemos otro donde está el tablero de juego. Entonces vamos a crear esos dos espacios acá en el body. Entonces en el body vamos a capturar el resultado. Entonces vamos a poner un título que diga resultado. Y al ladito de ese título de resultado vamos a crear un espacio. Voy a dejar un renglón, voy a poner un poquito diferente a como está allí. Y vamos a crear un espacio para escribir el resultado. Lo puedo poner con un span o con un div. Acá entonces crearía un div, un ID que sería resultado y en ese espacio es donde voy a escribir. Listo. Y por acá por debajo vamos a crear el tablero. Entonces en este caso sí sería con un div porque es un contenedor, mientras el otro es un texto. Entonces en el contenedor va a ser igual a el tablero o el nombre que yo quiera darle y cierro mi contenedor. En este caso lo único que necesito. ¿Qué va a hacer él? En resultado va a imprimir el resultado. En tablero va a poner el tablero. ¿Todo eso dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer con el JavaScript que tengo acá. Listo. Antes de continuar con el JavaScript, por acá pues tengo también como el orden de las cositas. Creamos el CSS con el espacio. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. Estilo.css. Yo miro si lo llamaba estilo o estilos. Estilo. Listo. Estilo.css. Y en ese espacio vamos a poner el tamaño de nuestro tablero. Entonces, como es un ID, ponemos tablero con el numeral. El numeral es para los ID, el punto es para las clases.
Entonces, en este caso, lo que va a hacer es que como esto tiene un ID, va a afectarlo. Y como la hoja de estilo está arriba de todo, la va a afectar antes de que se cargue. Por eso es que la hoja de estilo se pone arriba de todo. Y el JavaScript se recomienda abajo porque después de que cargó todo, va a leer el JavaScript. Listo. Tiene un display de tipo flex, que eso me permite que los elementos que yo voy a meter ahí van a ser flexibles, es decir, puedo poner uno al lado del otro o uno abajo del otro. El display puede ser posición absoluta, posición relativa, y este flex, que es relativamente nuevo, o sea, menos de 10 años, que me permite poner esas cajas dinámicas para yo poder trabajar con ellas una al lado de la otra. Y en este caso, Flex Wrap me va a permitir que se pongan las imágenes exactamente una al lado de la otra. Que cuando termine todo el espacio de recorrerlo, ya la va a empezar a poner en la parte de abajo. En nuestro caso, las imágenes medían 200. Entonces, para que me dé con los 200, es ancho 800 y alto 600 píxeles. Entonces, como miden 200 por 200, entonces, pues 800 dividido 200 me da 4, me da para 4 imágenes hacia los lados. Y 600 es porque me da para 3 imágenes hacia abajo. De esta forma tengo mis 12 imágenes, 4 hacia los lados y 3 hacia abajo. Sí. Te pregunto, cuando haces la propiedad display en el CSS, te pregunto, ¿esto lo haría responsive? O sea, con eso se caracterizaría que sería responsive las imágenes. Por ejemplo, si lo usas en tableta, celular. No necesariamente. Y con ese código, ejemplo, O sea, no, sí puede ser responsive. Sí. El tema es que si yo tengo píxeles, ya los píxeles ya dejan de ser responsive. Para que algo sea responsive, tendría que ponerlo en términos de porcentaje. Entonces, mira que acá ocupa siempre 800 por 600. Si yo lo pongo en términos de porcentaje y ya ocupo el 100% de la pantalla, ahí así sería responsive. Estoy abriendo el que no es. Voy a editar este que tengo acá, porque obviamente este que estoy haciendo pues no me va a hacer nada porque no he creado nada. Voy a editar el que ya está ahí abierto. Y acá. Si yo acá pongo 100%, y así va a ser de todo el ancho de la pantalla. Listo, ahí me queda todo el ancho de la pantalla, pero ya que la imagen se me empezó a pixelar y no me quedaron todas una abajo de la otra, sino que lo que él va a hacer es que me las va acomodando una al lado de la otra hasta ocupar el espacio. Pero si yo voy reduciendo el tamaño de la pantalla, ya va cambiando la forma de la figura. Entonces siempre me va a ocupar el 100%, pero depende del tamaño de mi pantalla, se va a ir ubicando y cuántas me muestra al lado, una al lado de la otra. Ya lo que podría hacer es también poner las imágenes responsive, para que me ocupe pues como todo. Entonces, por ejemplo, podría ponerla que cada uno me ocupe el 25% de la pantalla. Sí, dale la pregunta. Cuando, pues ahora que estás hablando del tema del responsive, cuando uno a una imagen le da o le pasa parámetros de píxeles y no de porcentaje, esa imagen puede causar problemas a la hora de estar, digamos, utilizando el media query para hacer responsive la página. Sí, porque la imagen siempre va a ser estática. Entonces, cuando vos tenés una imagen así, y por ejemplo yo por acá tengo un texto, la imagen se va a sobreponer al texto. Entonces, cuando la imagen es estática, siempre se va a terminar sobreponiendo. Después, si nos da tiempo, pues me gustaría trabajar como con Bootstrap y con todas las propiedades que tiene Bootstrap, que me permite como trabajar todo esto de forma responsive. Y pues con una estética mucho más bonita. Porque con una imagen estática, que son los tamaños de píxeles dados, se empieza a sobreponer sobre los otros espacios. Entonces ahí sí tendríamos problemas. Acá lo que uno podría cuadrar es que sea de 100% del ancho y que cada imagen ocupe un 25%. Me quedaría así. Ya sí se podría pues como tener esa otra posibilidad, aunque las imágenes me quedarían muy pixeladas. Pero uno sí podría poner pues como esa propiedad para que la imagen sea responsive. Eso lo podemos ir haciendo como los ajustes a medida que tengamos como las cosas desarrolladas. La primera es que funcione. Y ya después empezamos a ponerla bonita, a ponerle como otras mejoras, porque también uno el juego no lo va a tener una página así estática, sino que el juego va a estar en otra página donde va a tener otra información. Y la idea es que el juego se complemente con otras cosas.
Entonces, eso lo podemos ir trabajando para mejorar pues como esa partecita. Bueno, entonces ya me vuelvo por acá. Entonces me quedaría de 800 por 600 para que me quede con el tamaño de las imágenes. Pero también, que también va un poquito de la mano de la pregunta que yo en al inicio. Si yo la imagen no la tengo tan chiquita, 200 por 200, y no que tengo una imagen 800 por 800, que sin importar el tamaño de la pantalla nunca se me va a pixelar, lo podría hacer responsive. En este caso que tengo imágenes chiquiticas, sí es mejor que sea con un ancho fijo, para que no tenga ese problema. La otra forma de hacerlo responsive, sino que no sé si acá sí me vaya a dar. No, yo creo que con este ejemplo no, es con BH. BH y BH y BW, que es como la lectura vertical responsive. Entonces yo puedo decirle qué tanto tamaño de la pantalla me va a utilizar. Venga, hagamos por acá una imagencita con eso. Entonces creemos una imagen. Esto igual nos sirve para ahorita. Vamos a poner la imagen, esa por ejemplo, el logo de la Diao Digital, entonces tapada.jpg. Y pongamos nuestra imagen allí. Estoy abriendo que no es. Esa imagen la voy a poner en ese que tenemos ya funcionando. Por acá pongo la imagen tapada.jpg. Acá tengo la imagen, ¿cierto? De la imagen me va a ocupar 200 por 200, que es el tamaño normal. Si yo le cambio, acá le voy a poner un estilo. En vez de hacer la hoja de estilo, también puedo escribirla acá directamente. Y yo pongo que el ancho va a ser de 400 píxeles. Él me va a poner el ancho de 400 píxeles y él automáticamente me va a poner el alto también de 400. ¿Por qué? Porque en ese caso, según el tamaño del ancho, va a ser el tamaño del ancho, del alto. Ahora, si yo pongo también el alto y los pongo separaditos, entonces estaría 200 píxeles. Acá me va a quedar como pixelada, ¿cierto? Entonces me queda de ancho 400 y de alto 200. Y la que yo decía es, no voy a coger el alto, el ancho, sino que voy a coger solamente el alto y voy a poner que me ocupe el 80% de la pantalla. No recuerdo si es HB o VH, pues ahí hacemos la prueba con las dos. Bueno, si es con VH. Entonces me va a ocupar el 80% de la pantalla. Si yo voy reduciendo la pantalla, la imagen se me va disminuyendo. Entonces también esa es una forma de ser responsive, no solamente de ancho, sino también de alto. Entonces vea que la imagen se me va poniendo más grande o más pequeña según el tamaño. Ahora, voy a aprovechar esa partecita. Si yo la voy a inspeccionar, tiene diferentes atributos. Tiene el atributo fuente, que es source, y tiene el atributo style, que serían estos. Y es una imagen de tipo, o es un elemento de tipo IMG, que ahorita vamos a trabajar como dos elementos. Entonces tiene IMG y le creo el atributo SRC, que es la fuente de la imagen, le creo el atributo estilo para poner el alto, o yo puedo pues no poner el estilo, sino de una vez acá poner un ancho fijo, 800 píxeles, porque me permite hacer eso, sin necesidad de poner el estilo, me permite hacer eso, pero para poner el VH sí tiene que ser dentro de un estilo, no dentro de las funciones básicas que tiene esto. Entonces acá le doy 800, ahí me queda, y ya el atributo va a ser el atributo src tapada.jpg, el atributo width 800 píxeles, y puedo ponerle otro tipo de atributos como los que vamos a utilizar en el juego como tal. ¿Qué esos atributos que son? Para yo conocer el ID del elemento, para ponerle un nombre al elemento, pues para que sepa qué es ese elemento, y pues son como posibilidades. Entonces ahorita vamos a ver esa parte que son otros posibles atributos. Listo, continúo por acá. Me voy para acá, memoria clase, entonces tenemos el resultado, tenemos el span resultado y el tablero. Tengo el script y tengo la hoja de estilo ya la hice, vamos a crear el script. Yo tengo mi script.js y ya por acá lo estoy leyendo. Entonces ya con eso ya va a hacer algo. Entonces ya digamos que voy chuleando. Creo el HTML, creo el CSS, creo el JavaScript, creamos las variables.
creamos la lista de imágenes y después hacemos las funciones. Lo primero que voy a hacer acá, aunque puse el JavaScript en la parte de abajo, es que voy a llamar una función. Es document. Document, ¿qué significa? La página como tal. Entonces me trae toda la página. Y voy a agregar un evento, que sería un evento de tipo listener, es decir, que él siempre va a estar pendiente de ese evento. ¿Y cuál sería ese evento? En este caso es un evento que me permite que inmediatamente se me cargue la página, él me va a cargar esto que yo estoy poniendo acá. Que esto que estoy poniendo acá es pues todas las funciones que va a hacer. Es decir, inmediatamente yo cargue la página, él me va a leer el JavaScript. Eso me sirve cuando tenga JavaScript arriba o cuando lo tenga abajo. En ambos casos me debería funcionar. Entonces ya con eso tengo toda la página. ¿Qué dice acá? Llame este evento, content load, y eso va a llamar una función. En este caso es una función sin argumento, está vacía, y adentro va a hacer todo lo que va a decir la función, que en este caso es el documento va a cargar el contenido. Apenas cargue el contenido, el DOM es como el contenido que puede ser interactivo, me va a funcionar todo. ¿Qué me va a funcionar? Entonces vamos a crear las funciones que les decía. Entonces vamos a crear una constante que va a ser el tablero. ¿Por qué constante? Porque ese tablero no va a Profe, cambiar nunca, sí. Sí, contame. usted va a compartir el código en el Sí, Drive, ¿cierto? sí, yo lo comparto. Me falta el arma Entonces, pasada, pero este lo comparto el que ya tengo hecho. ok. Ah, te iba a decir un favor, que mientras vas escribiendo código, que fueras como comentando el mismo código para saber que... Ah, bueno, listo, está bien. Entonces por acá creamos la constante tablero. En este caso para comentar sería con las dos rayitas. Entonces acá creamos las constantes y las variables. Es constante tablero, ¿por qué? Porque el tablero no va a cambiar. Y en este caso es el tablero. ¿Y qué hace el tablero? ¿O qué hace esto? Va a buscar del documento, es decir, va a buscar de todo esto el ID llamado tablero. Entonces ya tengo el ID llamado tablero y me lo va a guardar en esta variable llamada tablero. Entonces todo lo que yo modifique de esta variable me lo va a modificar. Y con el query selector es que va a buscar y va a seleccionar esa variable llamada tablero. Listo. ¿Cuál sería la otra? La otra, pues por obviedad, es la otra que yo tengo que sería resultado. El resultado no es este texto de acá arriba, sino que es este span, que es donde yo voy a escribir cómo va el resultado. Es document.querySelector y llamamos, en este caso, a resultado. El punto y coma no es obligatorio, pero pues lo sugiero. Acá me faltó la N. Y esto ya se me quedó bien. Document.querySelector, tablero y resultado. Listo. Por el momento esas son las dos variables principales. Ahora vamos a crear, o más bien las constantes, que no se van a modificar allí, sino que obviamente voy a poner cosas dentro del tablero, voy a poner cosas dentro del resultado, pero me va a guardar este constante, me va a guardar esta constante, que ya sabe que eso me afecta a lo que está en resultado y lo que está en tablero. ¿Qué sigue ahora? Las posibles variables que yo voy a utilizar dentro del juego. Entonces voy a crear unas variables, que las voy a crear con let o con var, que es, por ejemplo, cartas elegidas. Y otra es el ID de las cartas elegidas. Tengo dos opciones. Una es poner let cartas elegidas 1, let cartas elegidas 2, o crear un vector, que dentro de ese vector me va a ir guardando las cartas que yo voy eligiendo. Entonces vamos a crear el vector, que ese vector va a tener las cartas que yo voy eligiendo. ¿El vector qué es? Es una variable que puede guardar muchas variables. Entonces en este caso lo que va a hacer es, crea un vector y cuando yo le doy clic en una carta, me la guarda dentro del vector. Cuando le doy clic en la otra carta, me la guarda dentro del vector. ¿Y qué va a preguntar? Si la carta 1, el valor de la carta 1 es igual al valor de la carta 2. Si el valor de la carta 1 es igual al de la carta 2, me dice que está correcto y continúo. Ahora, ¿para qué el ID de las cartas elegidas? Entonces vean que cuando yo estoy guardando esas variables, tienen un ID que es un identificador único. Y las va a guardar en unos números entre 0 y 11. Entonces cada tarjeta tiene un valor
entre 0 y 11, por acá si lo doy a inspeccionar me va saliendo. Entonces tiene un ID entre 0 y 11. ¿Qué me dice él? Que la carta que tenga el ID 0 va a cambiar, entonces acá le doy clic, y ya el ID 0 ya va a ser asignación.jpg. El ID 2 va a ser para JPG. Cuando continúo, ahí me quedo con un bugcito, pues por algún cambio que le hice ahorita, pero bueno, ya después, ya este código sí me va a quedar bien. No sé por acá qué cambio le haría que lo afecte. Ah, no, ya sé qué cambio lo hice. Le agregué esta imagen de por acá, ya con esa imagen me afecta el resultado. Entonces lo que hago es, la carta elegida evalúo un valor con el otro. Y el ID de la carta elegida me permite saber qué carta es para yo cambiar la imagen, poner la imagen en blanco, poner la imagen del tablero o poner la imagen que yo tengo guardada previamente. Y otra variable que sea como el número de adivinadas. Entonces, pues pongámoslo así, adivinadas. ¿Listo? Y adivinadas pues empezaría en cero. ¿Por qué? Porque pues cuando yo empiezo a jugar no he adivinado ninguno. Listo, esas serían mis variables. El tablero, el resultado que yo tengo, cuáles son las cartas que yo voy a elegir, el ID de las cartas que yo voy a elegir y el número de cartas adivinadas. Ahora, ¿qué sigue? Entonces vamos por acá y miremos como el orden que yo tenía. Eh, creamos la lista de imágenes. Y acá tenemos, listo, creamos la lista de imágenes. Vamos entonces a crear esa lista de imágenes. Aunque igual eso también lo podría hacer después. Si quieren, primero voy a crear el tablero con las imágenes en blanco y ya después creamos la lista de imágenes como para que vean pues como los dos procesos. Entonces vamos a crear el tablero. Entonces vamos a crear una función que es crear tablero. Esa función no tiene ningún argumento. Todas las funciones que vamos a trabajar acá no tienen argumentos. Ya después sí vamos a tener argumentos que es, por ejemplo, un juego de armas. Entonces si yo tengo un cuchillo, hago 10 de daño. Si tengo una pistola, hago 100 de daño. Entonces acá mandaría cuánto daño hice pues para que haga la consideración. Listo. En este caso voy a crear el tablero. Para crear el tablero, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una constante que va a ser una carta. Y esa carta, después de que yo la cree, la voy metiendo dentro del tablero. Entonces vamos a crear una constante, que es una carta, y creamos la carta. Entonces para eso vamos a crear, no, esta sería constante cartas, que me va a traer todas las cartas que yo tengo. No, perdón, si es carta. Creo la constante carta, que con esa carta voy a crear un nuevo elemento. En este caso, ¿qué elemento voy a crear? Voy a crear un elemento de tipo imagen para que me vaya poniendo una imagen después de la otra. Entonces creamos esa carta y vamos a crear elementos. Entonces creamos un elemento. Ahí me lo trae pues por defecto, que era lo que también ahorita preguntaban pues si eso podía completar. Y ese elemento es de tipo IMG. Puede ser de cualquier tipo. Por ejemplo, yo por acá tengo tipo div, tengo tipo span, tengo tipo H1, tengo tipo input. Entonces puede ser cualquier tipo, uno lo pone así. Entonces creo un elemento que en este caso va a ser de tipo imagen. Ya vamos a ver cómo nos quedaría. Listo. Entonces la imagen, nosotros veíamos ahorita con la imagen por acá. Vámonos. Por acá ya he puesto una imagen que tiene unos atributos, fuente y ancho. En este caso me interesa el atributo de la fuente. Entonces vamos a crearle a esa carta el atributo de en la imagen. Entonces a esa carta vamos a ponerle el atributo de la imagen. Entonces el atributo sería src, que src es source y source en inglés es fuente, ¿cierto? O más bien en español sería fuente. Entonces la fuente de la imagen, ¿cuál es? Vamos a llenarlo con la imagen llamada tapada.jpg. Les ponemos acá tapada.jpg. Y listo.
Y ya lo que vamos a hacer es que vamos a meter esa carta que creamos dentro del tablero. Entonces, tablero punto, agregamos un hijo, append child, es que le va a agregar un hijo. Entonces, ese tablero va a tener diferentes elementos, cada uno va a ser un hijo de ese tablero. Y ese hijo va a ser carta. Listo. Vamos a abrir nuestro código. Listo, acá tenemos resultado. Miremos inspeccionar si tengo algún error. Ahí está funcionando bien. Tengo el tablero, pero el tablero no me está trayendo nada. Miremos bien qué pasa. Ah, bueno, ya sé qué pasa. Creé una función llamada crear tablero, pero nunca he llamado a la función. Entonces llamamos la función crear tablero. No tiene ningún argumento. Ya con esto, ¿qué va a hacer? Viene por acá, llama a la función crear tablero y se va donde está la función y crea nuestro tablero. Por acá, miremos, no me está trayendo nada. Voy a probar si sí me la está creando. Voy a poner por acá un console.log. Hola, para ver si sí está entrando allí. No está entrando. Voy a poner el console.log acá arriba. Hola 1. No, no me está entrando, no me está haciendo nada. Posiblemente tenga por acá un error. Este script.js, no sé si me lo está ejecutando. Voy a cambiar este script. Lo voy a poner aquí arribita. Profe, en JavaScript, ¿se requiere la indexación? No, No, no no es como requiere. Python. Ah, perfecto. Eh, ya, acá está el error. SLC y puse SSL. Bueno, a poner donde lo tenía. Y listo, acá ya sí me sale un error que me faltó un paréntesis y bueno, ya es diferente, ya por lo menos me lo está leyendo. Eh, entonces acá hay console.log, listo. El error está en ese content load. Yo creo mi función. Ok, acá me faltó que es una función. Es una función de tipo flecha, que esto significa que acá estoy creando una función y acá adentro es todo lo que está dentro de la función. Y volvemos a imprimir y ahora sí me sale. Entonces tengo la 1, hola, pues me imprimió todo lo que yo había puesto y por acá me sale la imagencita de la IO digital. Entonces acá tengo la imagen de la IO digital. Ya tengo una primera imagen. Entonces, ¿el qué hizo? Él me creó el tablero. Ya puedo borrar todos estos console.log. Me creó el tablero y me va a agregar ese hijo llamado carta a ese tablero. Entonces por acá tengo eso. Ahí tengo el hijo llamado carta. Si lo voy a inspeccionar, me lo trae. Es una imagen src tapada.jpg. El tablero es de tipo flexible, es de 800 por 600. Ahí estaría pues como bien todo. Vamos a agregarle otra imagen. Entonces esto lo puedo volver a utilizar. Y ya tendría dos imágenes. Por acá me trae una. Listo, ya carta había sido declarada. La emulación. Listo, acá tengo una carta y acá tengo la otra carta. ¿Cuántas cartas necesitaba para completarlas? ¿Cuántas cartas tenía mi juego original? Acá está. 12. 12. Entonces vamos a crear 12 cartas. ¿Cómo creo 12 cartas? Un segundito, por favor.
Listo, ¿qué ibas a decir? Oye, bueno, entonces son 12. ¿Cómo creamos para que sean 12 y hacerlo pues mucho más fácil? ¿Cómo hacemos para que me haga 12 en vez de escribir 12 veces lo mismo? Ay, no, se podría hacer como un bucle, no. Sí, entonces hacemos un for, un ciclo. Sí, y desde 0 y menor que 12, que va desde 0 hasta 11 y más. En este caso, ya estaría bien. Y lo ponemos por acá. Ya tendríamos que creo la imagen, le pongo el atributo y llamo ese tablero. Está por acá mi imagen y ya acá tendría mis 12 imágenes. Entonces ahí ya me está ocupando pues bien el espacio. Entonces ahí ya tengo mis 12 imágenes. Tengo las 12 imágenes, estarían funcionando bien. ¿Qué pasa? Que todavía no tengo el tema del ID. Entonces tengo solamente la imagen. Vean que por acá yo tengo un ID. Entonces, ¿cómo creen que yo le podría poner este data ID? ¿Qué le tendría que hacer acá para agregarle otro atributo? Otro ciclo. No, no porque es la misma carta. La carta no la modificar. Simplemente que además del SRC le va a Le da agregar otro atributo. otro set de atributos. Ajá. Entonces vamos a crearle otro set de atributo. SRC. No, perdón, ahí no sería SRC, sino que sería Data ID. Pues ya es una que está ya por defecto, que me guarda un ID para esa información en específico. Y en este caso el Data ID va a ser la I. Entonces ya lo voy, vamos a correr. Este no es, este está acá. Entonces ya tenemos un Data ID que ya sería pues los números, desde 0 hasta el 11. Entonces ya cada elemento ya tiene su Data ID. Listo. Que ya tenemos el atributo, ya tenemos la carta creada. Ahora lo que vamos a crear es un evento, como este de acá. ¿Qué va a hacer el evento? Que cuando yo le dé clic, me llame la función destapar carta. Entonces vamos a hacer eso. Entonces carta, punto, agrego el evento. Y el evento entonces viene siendo un clic. ¿Cierto? Entonces lo primero que uno hace con los eventos es qué tipo de evento es. Puede ser un change, un click, etcétera. Entonces en este caso sería un click. Y llamamos una función, que en este caso la va a llamar seleccionar carta, le puedo poner cualquier nombre a la función. Entonces ya llamamos la función seleccionar carta, que es un evento que cuando yo le dé clic, me va a llamar una función llamada seleccionar carta. Listo, ya tengo mi función crear tablero. El tablero quedó creado. Y acá quedó la función crear tablero. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otra función para seleccionar la carta. Entonces hacemos lo mismo, función. Acá pues me lo trae, que sería el nombre de la función, seleccionar carta. Y los argumentos, en este caso, ninguno. No tengo que traer ninguna información cuando yo seleccione la carta. Por acá voy de esa carta que se acaba de seleccionar, voy a guardar el ID. Entonces, damos una variable, ID carta, que va a ser igual al atributo que yo tengo. Entonces, set es crear un atributo y get es obtenerlo, ¿cierto? Se utiliza mucho en programación. Set para dar y get para obtener. Entonces, en este caso vamos a obtener ese atributo. Ese atributo es lo que yo estoy trayendo de esa carta que tengo acá. Para traerlo, para que sepa que es darle clic a ese elemento, te le voy a poner this, que es como cuando trabajamos con objetos, para yo saber que estoy refiriéndome a ese objeto que yo estoy tocando. ¿Cuál es el objeto? La carta. Entonces, this se refiere a la carta que le acabo de dar clic y de esa carta voy a traer el atributo. ¿Qué atributo necesito en este caso? Necesito solamente el atributo data ID, porque tapada pues no me interesa para nada. El data ID está por acá y ya con eso tengo el ID de la carta que acabo de seleccionar. Para probarlo, a ver si nos funciona, vamos a hacer un console.log que me imprima el ID de la carta.
Listo, por acá vamos a consola. Y ya, esta es la carta número 2. Esta es la carta número 7, la carta número 11, la carta número 0, la carta número 2 otra vez, 3, 1. Y listo. Ya con eso ya sé cuáles son mis cartas. Y ya podría jugar para yo decirle que a esa carta en específico es la que yo necesito que me la cambie. Listo. Entonces ya tengo la idea de la carta y ya pues voy a saber, pues para poder empezar a trabajar con ella, para poder jugar con ella. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer allí? Listo. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a cambiar la imagen para que no me salga ese logo de la digital, sino que me salga lo que yo quiero que me muestre. Para hacer eso, vamos a crear la lista de las cartas. Entonces vamos a ponernos por acá arribita y vamos a crear la lista de las cartas. Creamos la lista de las cartas, lista cartas o el nombre que le queramos poner. Es un array, es un vector. Y ese vector va a tener diferentes elementos. En este caso, va a tener un elemento como un tipo JSON, porque ese elemento tiene diferentes atributos. Entonces, por acá, cada elemento va a tener unos atributos en específico. ¿Cuáles son los que yo necesito? El valor. ¿Por qué? Porque con el valor es que voy a comparar. Como es un JSON, es con dos punticos y lo separo con coma. ¿Qué otro más necesito? La fuente de la imagen. Entonces, la imagen va a ser igual el nombre como está guardada la imagen. Entonces, acá tendría, pues pongamos las 6 de norte, asignación.jpg. Ese valor sería asignación. Listo. Separo esto con coma y voy a hacer todas mis 12 cartas. Entonces tengo 2 de asignación, 2 de condición. Tengo 2 de entrada. Tengo 2 de mientras. Tengo 2 de para. Acá me estoy equivocando porque no estoy copiando y pegando. Entonces, bueno. Estaría 2 de condición, 2 de entrada, 2 de mientras, 2 de para y 2 de salida. Y creo que ya estarían todas mis 12. Salida, salida, salida. Y ahí creo que ya estarían las 12. Ya no tendría ninguna coma porque si no me sacaría error. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí ya están mis 12 cartas. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una lista de cartas. La voy a imprimir por acá. Console.log. Lista de cartas. Entonces acá tengo mi lista de cartas. ¿Qué tiene mi lista de cartas? Tiene un valor y tiene una imagen. La posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿A qué se le parece eso? Es que yo le doy clic acá, vendría siendo la imagen 3. Si le doy clic acá, viene siendo la 7. Entonces, ¿qué va a hacer él? Si le doy clic en la 3, me va a traer la imagen que llama condición.jpg. Si le doy clic en la 7, me va a traer la imagen que llama mientras.jpg. Entonces, vamos a hacer eso. Tenemos que esto se llama lista de cartas. Y por acá tenemos la función de seleccionar carta. ¿Qué vamos a hacer? A esa cartica que nosotros estamos dándole clic, que es la carta this, que fue la que nosotros le acabamos de dar clic, vamos a cambiar el atributo. Entonces por acá yo tenía el atributo tapada.jpg. En este caso, ¿cuál va a ser el atributo? La imagen. La imagen que voy a poner. Entonces la imagen, ¿dónde la tengo guardada? La imagen la tengo guardada en la lista de cartas, ¿cierto? Lista O cartas. sea que es listas punto Lista cartas. imagen. Eso. Sí. Sí, punto imagen.
Pero lista cartas me trae una lista de cartas, ¿cierto? Lista cartas tiene muchas imágenes. ¿Cuál imagen es la que yo requiero acá? Entonces, requiero la imagen que se llame ID carta, o más bien que esté en la posición ID carta. ¿Por qué? Si yo le doy clic en la foto 3, me tiene que traer la carta que está en la posición 3. En este caso, la posición 3 es condición. Entonces, miremos esto. Entonces, sería lista cartas, ID cartas, que es la posición, punto IMG. Profe, Entonces, ¿es cierto que eso también se puede hacer con una arrow function? Una eh, función flecha. sí, sí, claro. Ah, bueno. Acá yo también lo puedo poner así. Seleccionar carta y así. Me quedaría lo mismo. Sí, en general, pues como uno lo quiera trabajar con JavaScript, hay demasiadas variaciones que funcionarían bien. Listo, ya con esto, entonces ya tenemos que, cuando seleccione el atributo, me va a traer esa imagen. Probemos si no funciona. Entonces, teníamos que la imagen 3 es condición, entonces sería 0, 1, 2, 3. Le doy clic a la 3, me trae condición. Le doy clic a la 7, me trae mientras. Eso es de mientras. Le doy clic a la 8, me trae el para. La 1 es asignación, y en fin. Entonces ya tengo la primera parte, que es cuando yo le doy clic, me va a voltear la imagen, ¿cierto? Entonces ahí estamos bien. Le doy clic, me voltea la imagen. ¿Qué necesito ahora? Que cuando yo le doy clic a dos imágenes, me traiga la comparación. Entonces ya tenemos una parte que es cuando le doy clic a una imagen, me la va a traer. Cuando le doy clic a dos imágenes, entonces me va a hacer una función que es comparar. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir que, bueno, antes de eso, pues voy a ir guardando cuáles son las cartas que yo estoy llamando. Entonces por aquí había creado una variable, cartas elegidas. Entonces vamos a traer cartas elegidas. Y en este caso, para agregarle un elemento es con push. En Python es con append. En este caso sería con push. Y decimos cuál es la carta elegida que nosotros acabamos de seleccionar. Entonces sería exactamente esto igualito, pero con el valor. ¿Listo? Y vamos a traer el ID de la carta. Entonces por acá también tenemos ID cartas elegidas. Sería lo mismo. ID cartas elegidas punto push. Y en este caso, ¿cuál es el ID de la carta? ID carta. ¿Para qué me sirve eso? Para yo saber qué elementos es el que tengo que modificar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la imagen que yo tengo que cambiar para poder hacer el cambio? Listo. Entonces ya tengo esto, pero por acá me pasa algo que los colores están cambiados. No sé qué me quedaría por ahí como abierto. Vámonos punto y coma para que no se nos confunda entonces. ID cartas elegidas, ID cartas elegidas y cartas elegidas. Y ahí está aparentemente bien. Sí, no sé por qué con el tema está con ese color, pero no veo nada raro. De pronto ahorita pues cuando estemos trabajando puede que ya me saque el error. Listo. Entonces, ¿cuándo voy a hacer la comparación? Voy a hacer la comparación cuando tenga dos cartas seleccionadas. Por acá voy a imprimir esos valores. Entonces voy a hacer un console.log de cartas elegidas. Voy a hacer un console.log de ID cartas elegidas. Y miremos qué está pasando por acá. Así me aparece que va a estar un paréntesis en la línea 80. Va a cerrar este if mientras tanto, no te está haciendo nada. Ahí me trae todas las carticas y vamos a ir mostrando esa variable. Entonces le doy clic acá y me trae el valor es condición y el ID es la 3. Entonces, esta es la condición en efecto y está en la posición 3. Otra, condición entrada y tengo la posición 3 y la posición 5.
Otra, condición entrada mientras, la posición 3, la posición 5, la posición 7. Otra, condición entrada mientras salida, posición 3, 5, 7 y 10. Digamos que ahí está bien. Cada que yo le dé clic, me va a ir guardando el valor de la carta y la posición donde está. ¿El valor para qué? ¿Para qué creen que me sirve el valor? Para compararlo. Para Para compararlo, comparar. ¿cierto? Entonces, si condición y condición son iguales, me dice que está correcto. ¿Y la posición para qué es? ¿Para qué me Profe, sirve? quizás para dejarlas ahí fijas, mostradas, ¿no? Ah, bueno, sí, podemos dejar las fijas mostradas, o podemos, sí, sí, para dejar las fijas, o sea, para yo jugar con esa imagen, ¿cierto? O sea, Ah, para yo saber que acá, si para en posición diferentes, volverlas a cambiar. Y yo sé que las que tengo que volver a cambiar son la 3 o la 2 y la 3. Si son iguales, la puedo dejar fija o puedo poner la imagen en blanco, sí. Digamos que la podemos dejar fija para que uno sepa que ya la volteó. Me parece bien esa estrategia. Ah, por ejemplo, Sebas, a mí se me ocurre que, por ejemplo, sería chévere, pues no sé si se puede, ahí también te pregunto, de pronto para hacer el juego más, hablabas de jugar con las posiciones, hacer un método que asigne las posiciones aleatorias para que así también uno no, Ah, sí, eso es sería más. más dinámico, pues, Sí, sí, en este más momento, pues adelante. obviamente No, no, sí, no va a claro, ser así. No, digo, más adelante. pues más adelante, antes de las 8 pues la idea es hacerlo. La última práctica que vamos a hacer es eso, volverlo aleatorio, porque si así como está no tiene sentido. Porque pues una persona lo hace y siempre va a ser las mismas. Pues ya yo podría jugar como con las posiciones, pero siempre va a ser la misma, no tiene mucho sentido que siempre sea lo mismo. Esa sí, esa ahorita la ponemos. Ya la otra cosa, para ponerla más interesante, por ejemplo, yo tengo las dos de condiciones, que por acá me saca la explicación de condiciones. Cuando yo encuentro el match, me aparezca un video, una explicación, alguna cosa. O la otra es que, por ejemplo, en vez de que me aparezca la imagen de condición, que me aparezca en una la palabra condición y en la otra la imagen, para que pueda relacionar imágenes con conceptos. Ya, pues es cuestión de creatividad. Pero listo, entonces básicamente, ¿qué es? Tengo dos variables. Una variable llamada pues valores y otra posición. Entonces, la variable de valores me permite guardar los valores y hacer la comparación. La variable posición me permite saber cuál es la tarjeta que yo estoy marcando para poder hacer el cambio de imagen. Entonces ya tengo esa partecita, ya tengo guardada cuál es la carta elegida y cuál es el ID de la carta elegida. Ahora, ¿cada cuánto yo comparo? Cuando yo selecciono cuántas cartas. Dos cartas. Dos cartas. Entonces lo que vamos a hacer es preguntar si cartas elegidas, punto length, es decir, el tamaño de cartas elegidas es igual a 2. El tamaño de cartas elegidas es igual a 2. Vamos a llamar a, a la variable que sería, no sé cómo le ponerle, comparación. Entonces vamos a llamar a comparación. Ahora, bueno, probémoslo si nos funciona y si no, le hacemos un cambio. ¿Qué pasa con JavaScript? Y más bien de una vez pues les digo el cambio. JavaScript es un lenguaje que no trabaja en bloques, es un lenguaje no blocking. ¿Qué significa no blocking? Que él no solamente hace todo de arriba hacia abajo, sino que él va ejecutando las cosas. Entonces, si yo llamo una función, la va ejecutando, pero entonces puedes llamar varias funciones de forma paralela. ¿Qué pasa allí? Que a veces cuando uno llama dos funciones de forma paralela, una se demora más que la otra. Por ejemplo, cuando uno está trayendo algo en una base de datos, se puede demorar una más que la otra. Entonces, por eso cuando uno trabaja con JavaScript, especialmente con Node.js, uno hace unas promesas. ¿Que la promesa qué es? Es cuando se ejecute una función, ya continúe. Pero mientras se ejecuta esa función, no vaya a continuar. Entonces, lo que tiene JavaScript es que yo puedo ir ejecutando varias cosas al tiempo, pero puedo correr el riesgo que esa función que yo estoy ejecutando no se termine de ejecutar y ya él esté intentando hacer otra cosa diferente. Entonces, por eso, para no tener ese problema, eh, acá, bueno, vamos a hacerlo así y ya si no nos funciona, hacemos la variación, que es ponerle un temporizador, o sea, que se demore medio segundo, pero no sabe que en ese medio segundo va a funcionar. Entonces, voy a dejarlo así mientras tanto, y si no nos funciona, ya pues hacemos el cambio. entonces sería volver la función asincrónica. Exacto, sería volverla sincrónica. Ah, bueno. Entonces, por acá la función la llamamos comparación.
La función comparación, entonces, ¿qué va a hacer la función comparación? Miremos por acá si se me ha olvidado algo. Ya creamos el tablero, creamos el evento selecciona carta, seleccionamos la carta, capturamos el ID, guardamos el valor, guardamos la imagen, llamamos a la función comparación. Entonces, listo, acá está bien. En comparación, creamos la lista con todas las imágenes, ya creamos la lista con todas las imágenes. Ah, bueno, y ya acá adentro voy a crear otra lista diferente con todas las posibles imágenes. Y algo importante, estas variables las creé desde arriba y estas variables son globales, es decir, sin importar la función, se van a ir modificando. Entonces, por eso, en este caso, pues no tengo que mandarle ningún argumento, porque esas variables las tengo creadas de forma global, y me van a funcionar para todos. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear algo llamado cartas, que lo que va a hacer es un document.querySelector, y lo que va a hacer, querySelector all, lo que va a hacer es que me va a traer todas las imágenes que él encuentra allí. Entonces va a buscar a todo lo que tenga que ver con imágenes y me las va a traer. Entonces cartas va a corresponder a todas estas imágenes. Todas estas imágenes hacen parte de ese query selector. Y él por defecto me va a mostrar imagen por imagen. Entonces, ¿qué haría él? Imagen 0, imagen 1, imagen 2, imagen 3, imagen 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese query selector no tiene nada por acá. Vean que por acá el query selector tenía un numeral, porque esto es un ID. Puedo ponerle un punto, si es una clase, o no pongo nada cuando es un elemento. Entonces un elemento me va a capturar todos los elementos de tipo IMG y me los va a guardar en cartas. Si yo imprimo por acá cartas, miremos qué me trae. Y veremos si la función sí me la está ejecutando. Entonces inspeccionamos. Entonces tenemos 1, no pasa nada. Tenemos 2 y ya me trajo una lista de imágenes. Entonces vea que acá me trajo las 12 imágenes. Y cada imagen por sí sola pues tiene muchas informaciones, que es pues, donde está la imagen y todo eso. Entonces cada imagen pues trae sus propios elementos, pero ya me trae todas las imágenes. Y las imágenes son la imagen 0, 1, 2, 3, porque él por defecto me va a crear una lista con las 12 imágenes que yo tengo allí. Entonces ahí estaría bien. Console.log cartas me va a traer todas las cartas. Ya esto lo voy a borrar. Cuando yo comparo dos elementos, pues o sea, ya tengo dos elementos, ¿qué va a pasar? Ya estas cartas elegidas, y ID cartas elegidas, que todavía sigo sin saber por qué me salieron con colores diferentes. Las voy a reiniciar. ¿Por qué? Porque pues cuando tenga dos, ya no voy a comparar con la tercera ni con la cuarta, y no solamente comparo las dos. Entonces por acá, ese cartas elegidas va a ser igual a vacío. Y ID cartas elegidas va a ser igual a vacío. ID cartas elegidas. Pues ya esas dos van a ser vacías. Entonces, ¿qué pasa? Que cada que yo tenga dos elementos, me las va a reiniciar. Entonces acá es 1, es 2, me trae la función y vuelve y reinicia. Ahí trae 2 y vuelve y reinicia. Dale, Daniel. Profe, es que yo tengo una pregunta, pues desde hace días que vengo pues trabajando con, pues sí, manejando y practicando JavaScript. ¿Por qué unas veces se pone punto y coma y otras veces no? ¿Qué tan necesario es o qué? JavaScript, por así decirlo, es inteligente. A diferencia de Java, que Java siempre tenés que poner punto y coma. Entonces JavaScript es inteligente. Él sabe cuándo empieza una línea y cuándo termina otra. Entonces él no necesita el punto y coma, porque él sabe cuándo empieza y cuándo acaba. Sin embargo, a veces se puede confundir, entonces ya no sería tan inteligente. Entonces el punto y coma es recomendado ponerlo para que él siempre sepa cuándo acabó una sentencia. Entonces acá acabó una sentencia y acá empezó otra. Si yo no lo pongo no pasa nada, porque sabe que después de ese console log pues iría otro. Pero a veces se puede confundir. Entonces si vos de pronto estás haciendo algo y te generó algún error, puede ser por la falta de punto y coma, porque él puede pegar diferentes líneas en una sola.
Entonces el punto y coma hace eso, que yo pueda separar una línea de la otra. Generalmente no es necesario porque pues JavaScript casi todas las funciones y los elementos sabe que son separados, entonces él va a saber separarlos. Pero puede llegar a ver el caso donde él no sepa dónde termina uno y empieza el otro, y ahí es necesario poner el punto y coma. Entonces es más como por eso, pero cada vez pues digamos que se utiliza menos. Y pues, sea, es recomendado ponerlo como para que él nunca se confunda, pero no es obligatorio, no es como una recomendación. Y si ves que hay un error, ya sí mira el punto y coma, porque de pronto el error es porque te conectó dos líneas diferentes de JavaScript. Pero vas a ver que en los tutoriales a veces los ponen y a veces no. Entonces, pero por recomendación, pues sí es como mejor ponerlas. Ahí sí es como error mío que se me pasa. También, como últimamente estoy más relacionado con Python, ahí nunca se pone el punto y coma, pero bueno, como cuestión de costumbre. Y son las cartas elegidas, como veíamos por acá, se van reiniciando. Entonces acá se reinició. Yo selecciono otra carta, vuelve y se reinicia. Entonces cada que yo selecciono dos cartas, se va a reiniciar. Entonces, eso es importante para que vuelva y haga una comparación. Cada que yo seleccione dos cartas, va a comparar. Listo, entonces, ¿cuáles son las dos posibles comparaciones que tiene que hacer ahí? Los nombres, los valores, Los sí son valores. iguales. Sí. Entonces va a comparar si los valores son iguales. Entonces va a comparar si cartas elegidas en la posición 0, ¿cierto? O sea, cuando yo tengo un vector, esta es la posición 0 y esta es la posición 1, ¿cierto? 0 es entrada, 1 es mientras. 0 es 5 y 1 es 6. Entonces siempre un vector, una lista empieza en 0. Entonces va a preguntar si 0 es igual a 1. Si 0 es igual a 1, entonces pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a generar una alerta que diga que son iguales, ¿cierto? Entonces, simplemente por acá, felicitaciones y listo. Esta y esta, felicitaciones. Entonces me queda bien. Esta con esta, felicitaciones. Esta con esta, no pasa nada. Esta con esta, no pasa nada. Esta con esta, felicitaciones. ¿Listo? Entonces ya me quedaría pues bien como esa partecita. Entonces me salió felicitaciones y después de que sale felicitaciones, ¿qué más podría poner ahí? Profe, lo que usted estaba diciendo, de que aparezca por decirlo así, un contenido explicando de cómo funciona, no Ah, sé, sí. Ahí ya podría poner como ese contenido sí. para que me explique cómo funciona. Bueno, no creo que nos dé tiempo, pero sí lo podemos como complementar, ya digamos que otra próxima semana, porque sí me parece como mucho más útil. O sea, no es solamente crear un juego por crearlo, sino pues para qué más va a servir. Pero digamos que en términos de este juego, ¿qué voy a hacer? Si yo selecciono, por ejemplo acá, si yo selecciono esta carta y esta carta, vamos a seleccionar dos iguales. ¿Esta era de mensaje o no? No, esta es de asignación. Ahí me ayudan si salgo, ok, ya unas que ya haya sacado. Estas dos. Entonces ya encontré una pareja. En este caso, él me las cambia y yo ya no le puedo dar clic. Entonces lo primero que voy a hacer es quitarle la posibilidad de dar clic. ¿Por qué? Porque ya las identifiqué, pues ¿para qué le voy a dar clic? Entonces lo que voy a hacer es, por acá había agregado un evento, que era darle clic. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar ese evento. Entonces, a las cartas, que las cartas me trae todo, en la posición, ¿cuál sería la posición? El ID de la carta. Entonces sería ID cartas elegidas en la posición 0. Está por acá, cartas en la posición, ID cartas elegidas en la posición 0. Entonces ya me va a traer cuál es el ID de esa carta que yo elegí. Y sería punto remove event listener. Y ya le quitaría ese evento. Ese evento era dar clic. Y ese evento me llamaba a seleccionar carta.
Listo, ya quité ese, ya quito el otro. Miremos si nos funciona. Ahí ya se supone que ya estaría bien. Quito los dos eventos. Esta no es esta. Te selecciona esta carta, me dice felicitaciones. Y ya cuando le dé clic no pasa nada, ¿cierto? Ya las cartas me quedaron ahí estáticas, estarían bien. Ya puedo abrir otras cartas diferentes y ya al darle clic no pasa nada. Entonces, eso es lo primero, pues ya ahí dale clic que no pase nada. Ahora, ¿cómo sé que gané? Por acá había creado adivinadas. Cuando adivinadas sea igual a 6 es porque gané. Entonces, adivinadas, vamos a sumarle una más. Entonces, adivinadas más. Ya con eso ya vamos a ir acumulando cuántas van adivinadas. Y de hecho, pues ahí también podemos imprimir que, pues, cuántas, acá en resultados, cuántas ha adivinado. Entonces, por acá resultado, está por acá, constante resultado. Y vamos a imprimir en ese constante resultado cuántas cartas ha adivinado. Que sería imprimir el tema de adivinado. Entonces, resultado, como es un span, el span tiene la función de text content, que es el contenido de texto de ese span. Y en ese contenido, entonces, pues va a poner adivinadas. Entonces, esta y esta. Licitaciones y acá ya me trae uno. Es un poquito chiquitico, pero ahí va funcionando. Trae dos, trae tres, trae cuatro, trae cinco y trae seis. Listo, ya pues esto también se puede poner un poquito más grande. Entonces, por ejemplo, acá en Span ID resultado se puede poner pues un estilo que sea on size y pongámosle 50 píxeles. Una exageración, pero vean pues como otras posibilidades. Listo, entonces ya me queda grande y ahí se va yendo. Entonces ahí el resultado me va mostrando cuántas llevo correctas. Listo. Entonces ya tengo cuando las cartas son iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? Muestra la alerta de felicitaciones, me quita el evento y me suma uno a adivinadas. Cuando no son iguales, ¿qué pasa cuando no son iguales? Que no suma puntos. No suma puntos Se voltea la carta. y se voltea la carta. Entonces recordemos cómo volteamos la carta. La carta la volteamos con set atributo, ¿cierto? Entonces acá sería set atributo. Entonces, ¿qué carta vamos a voltear? La carta con el ID que nosotros tenemos, pues, que es esta de por acá. Entonces, voy a copiar este pedacito. Entonces, a esa carta le vamos a setear el atributo. El atributo sería el atributo src y tapada.jpg. No recuerdo si eso va entre comillas. Yo creería que sí. Porque no es Yo una creo variable, también sino que una va entre función. comillas. Sí. Porque no es una variable, sino que es un valor. Ya si eso lo tuviera guardado en otra variable, pues ya sí. Tres cartas elegidas, uno, tres atributos. Y pues en caso que yo quiera mostrar una alerta, pues la podría poner. Entonces acá la alerta no son iguales. Entonces esta con esta, felicitaciones, me quedan ahí. Esta con esta, no son iguales. Bueno, no alcanza a voltearse, no son iguales. Y ya continúa. ¿Qué pasa con eso? Es lo que les decía ahorita. Como yo por acá llamo comparación de una y esta me la corre muy rápida, no se alcanza a voltear la imagen. Es decir, hace más rápido esto que esto. Entonces ahí yo tendría ese problema, porque no alcanzo a ver cuál es la imagen y ya las volteé. Entonces lo que voy a hacer ahí para poderlo llamar es ponerle un timer que me lo llame dentro de medio segundo. Ese medio segundo, ¿qué va a hacer? Me va a permitir voltear la imagen. Le llamo comparación y la llamo en medio segundo.
Entonces esta con esta me sale medio segundo, felicitaciones. Esta con esta, medio segundo, no son iguales. Esta con esta, medio segundo y felicitaciones. Entonces de esta forma, pues el juego es un poquito más, pues que me da posibilidad de yo ver qué fue lo que seleccioné. Listo, entonces ya tengo felicitaciones cuando las adiviné. No son iguales cuando no las adiviné y me las vuelve y me las tapa. ¿Qué nos faltaría? Falta que ahora sean posiciones aleatorias. No, bueno, sí, pero me falta pues decir que gané. Ah, sí. La condición de cuando ya Sí, sean 6 el... sí, entonces por acá lo que vamos a hacer es una condición. Entonces exactamente sería eso. Entonces sí, adivinadas es igual a 6. Entonces, en este caso, pues porque son 12, ya uno lo podría hacer como más flexible según el número de imágenes que uno tenga. Entonces, si adivinadas es igual a 6, entonces este resultado punto text content vendría siendo pues ganado. Si no, pongamos este que teníamos por acá. Entonces, pongámoslo por acá. Llevas eh, adivinadas, no me acuerdo, acá concatenar creo que es con el más. Vamos a ver si es con el más. Entonces esta con esta. Felicitaciones. No me trajo nada. Adivinas. No existe. Es adivinadas. Acá está, adivinadas. Ahora sí. Esta con esta. Felicitaciones. Llevas una. Esta con esta. Llevas dos. Llevas tres. Llevas cuatro. Llevas cinco. Y llevas seis. Has ganado. Y ya pues me salió todo completo. Ya finalizamos nuestro juego. ¿Qué falta? Faltan dos cositas. Ordenar las cartas y revisar si ganó. Por acá creo que sí, ahí está correcto todo eso. ¿Por qué preguntar si ganó? Porque miren que acá puedo tener un error. Si yo le doy clic acá y después acá, me aparece felicitaciones. Y llevo una, y realmente no llevo uno, sino que le di dos veces a la misma. Y pues obviamente darle dos veces a la misma, él va a creer que, pues, que es el mismo valor. Entonces me va a decir que gané. Entonces ahí voy a corregir eso. Por acá voy a hacer un if para eso. Entonces acá lo que va a preguntar es, si ID cartas elegida de la 0 es igual, ID cartas elegida de la 1, entonces por acá, pues simplemente las volteo nuevamente y ya, pues no sé, o ponerle una mensaje a la persona diciéndole que son dos diferentes. Pues, entonces, bueno, voy a poner acá otra vez esto. En este caso es con el ID, no con el valor. ¿Por qué? Porque el ID me permite saber que era la misma carta. Mientras el valor, no sé si es la misma o es diferente. Entonces has seleccionado dos iguales. La misma carta. Listo. ¿Esta por qué lo hace al principio? Porque no puedo ponerla después de esto, porque si selecciono dos veces la misma carta me aparece felicitaciones y después que seleccione la misma carta, entonces ahí tendría un error. Lo primero que yo voy a hacer es mirar si selecciona la misma carta. Si no, ya pregunto si la carta elegida es diferente a la otra. Si no, pregunto si son diferentes. Entonces acá va un else if. Primero pregunto si son la misma carta. Después, si son diferentes, si acertó. Y si no, es porque no son iguales. Ya acá ya no tendría ese problema. Esta con esta, felicitaciones. Esta con esta, ha seleccionado la misma carta. Y bueno, ahí me sacó un error porque me salió felicitaciones. Eh, no sé por qué. Porque si entro acá ya no debería entrar en la siguiente. No sé si fue que no había guardado. Esta con esta, ha seleccionado la misma carta, lleva cero. Ahora sí. Fue porque no había guardado. Esta con esta llevo una.
Acá seleccionar la misma carta, listo. Sí, el problema que tenía es que no había guardado. Listo. Entonces ya acá ya tenemos el juego a nuestro 90%. Sin embargo, es un juego pues un poco ridículo porque porque siempre va a ser igualito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la lista cartas la vamos a organizar. Entonces, lista cartas, punto sort. Y miremos qué pasa. En este momento, cuando nosotros miramos nuestras cartas, las tenemos en este orden. Asignación, condición, entrada, 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 mientras para salida. La voy a actualizar. Y bueno, me quedó exactamente igual porque están en orden alfabético. Ese sort, entonces yo ahí puedo poner como diferentes posibilidades en ese sort. Acabo de crear una funcioncita. Y cuando es -1, me va a organizar las cartas en orden descendente. Voy a cambiar dos cartas simplemente por cambiarlas. Esta la voy a poner por acá. Listo. Entonces ya tenemos que después hay entrada mientras entrada. Voy a comentar esto un momentico. Ay, me faltó comentar más código. Lo voy a comentar antes de subirlo para que lo entiendan bien ahorita. Entonces por acá tenemos las 12 cartas, asignación, condición, condición, entrada, mientras, entrada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo le doy a sort y le doy un número positivo, me lo va a ordenar de forma positiva. Lista carta no está definido. Profe, le dejó un S/, eso. Dale, gracias. Entonces ya por acá, entonces miren que acá me la organizo bien. Si yo le pongo el -1, me la va a organizar de forma descendente. Esto salida, para, entrada, bueno. Perdón, el orden descendente sería con los ceros. Me lo guarda, o sea, el número que tenía al principio me lo devuelve a la entrada, entonces, en fin. Simplemente lo que va a hacer es, sort, cuando sort es positivo, me lo ordena de menor a mayor. Cuando sort es negativo, me lo ordena de mayor a menor. Voy a hacer otro ejemplo por acá que no tiene que ver con estas cartas. Voy a crear por acá una lista. 1, 5, 2, 0, 8. Lista.sort con un número positivo. Console.log. Listo. Miremos si me lo imprime. Comparación debe ser dentro de una función. Entonces, sí, o sea, tengo que poner la funcioncita. En este caso es una función flecha. Listo. Entonces acá, no me la dejo tal cual. Pongo -1. Me la trae al revés. Pongámosle acá. Como a B, a -B. Ahí sí me la ordena de forma ascendente. Y si yo pongo B menos A, me lo ordena de forma descendente. Listo. 85210. Entonces, tiene una función que es ordena ascendentemente, descendentemente. Si yo pongo simplemente un número, lo que va a hacer es con el orden que estaba, me lo organiza en el mismo orden, si es positivo, en el orden desordenado, si es negativo. En este caso, AB es que coge dos variables y me va a mostrar primero la mayor y después la menor, ¿cierto? Entonces, en este caso me da un número positivo, entonces me la mostraría de esa forma. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? ¿A dónde quería llegar? Él va a ordenar ascendentemente cuando es un número positivo. Va a ordenar descendentemente cuando es un número negativo. Entonces él empieza a comparar esta con esta, A y B, entonces B menos A, entonces me ganaría 5 1. Y así va a organizar cada uno de los elementos, compara todos y bueno, hace toda su función internamente. Entonces básicamente es, coge dos elementos y los ordena. Y así hasta que termine de organizar todo. Eso me va a hacer ordenar ascendentemente y descendentemente. Si da positivo,
ordena ascendentemente. Si da negativo, ordena descendentemente. ¿A dónde quiero llegar? Yo puedo llamar una función que sea mat.random. Y creo que como es una función, sí, va acá con esto. Entonces llamemos esa función de mat.random. Mat no está definido. No sé si sabes por qué falta el import. No. Ah, bueno. No, es Sí. con M mayúscula. No, él ya la trae por defecto. Listo, Perfecto. entonces me trae este número 0.56. De ahí otra vez 0.4, otra vez 0.4, otra vez 0.55, otra vez 0.4, 0.9, 0.9, 0.4, 0.8, 0.2, 0.5. En general, ¿qué valores me trae ese mat.random? Decimales positivos. Decimales positivos entre 0 y 1, ¿cierto? Entre 0 y 0.99999. Ahora, si me trae números entre 0 y 0.9999, ¿con qué operación la tengo que modificar para que me pueda traer números negativos o positivos? ¿Con qué valor? Muy bien, ¿cuál es el valor del medio? 0.5. Ahí para que vayamos finalizando que ya nos cogió la noche acá. 0.5, entonces al yo traer 0.5 me va a traer un número negativo o números positivos, ¿cierto? Siempre va a variar, negativo o positivo, es un random, pues puede que haya muchos, pero pues básicamente me trae o números positivos o números negativos. ¿Qué hace eso? Cuando yo les decía acá que sort ordenaba ascendente si es positivo, ascendente si es negativo, si yo pongo esa función dentro del sort, lo que va a hacer es que va a ordenar de forma aleatoria, porque alguno lo ordena ascendente, otro descendente, otro ascendente, otro ascendente, entonces al final va a tener todo mezclado. Entonces eso es lo que yo voy a poner acá. Sino que tenía que hacer como todo el contexto para explicar pues de dónde sale esta función. Entonces esta función lo que va a hacer es que me va a permitir volver las cartas aleatorias. El sort me la organiza. En este caso me va a organizar unas ascendentes, otras descendentes, entonces cada carta va a empezar a trabajarlas allí. Ya si quiero que quede mucho más ordenado, pues puedo correrlo varias veces. Entonces por acá corrámoslo. Entonces miren que acá ya me quedó entrada, asignación, condición, entrada, mientras salida, es decir, me lo ordenó. Y lo vuelvo y lo corro y ya me queda diferente. Vuelvo y lo corro, me queda diferente. Entonces de esta forma ya mi juego va a estar diferente siempre. Lo corremos, este con este, variable, y ya vean que pues ya cambiaron de posición. Felicitaciones, ya esto no le puedo dar clic. Variable con mensaje, mensaje con mensaje. Este no me acuerdo cómo era. El problema de este juego de memoria es que todas son tan parecidas. No, pero eso ya se puede solucionar fácil con, por ejemplo, con las imágenes sean de diferentes colores. Por Sí, lo que decías también, que una imagen y otro texto, para no hacerlo como tan lineal. sí, voy a hacer esa brevemente, que me parece que es muy interesante. Listo, entonces ahí has ganado y vean que después fue diferente. Yo vuelvo y corro, me va a salir diferente. Brevemente eso que les dije allí. Entonces voy a correr esto acá. Voy a escribir un texto. Entonces, por ejemplo, acá, entrada. Está gigantesco el texto. Entrada. Me quedó en blanco. Entrada. Listo, mi texto. Lo pongo un poquito más despacio y le voy a poner una letra un poquito más pequeña para que me quede bien. Tamaño. Acá. Listo, entonces entrada. Voy a guardarlo. Voy a poner entrada 1.jpg. Tengo ya mi imagen creada y la voy a traer acá. Entrada 1.jpg. Listo. ¿Qué voy a hacer en este caso? Una de las dos entradas la voy a poner como entrada 1.jpg, pero el valor sigue siendo entrada. Entonces por acá, esta con esta. Esta acá, ahí está. Entonces ya me sale entrada. Busquemos cuál es la otra.
esta salida, esta salida, esa es de entrada. Y entrada con entrada, felicitaciones. Entonces, de esta forma yo puedo combinar palabras, o por ejemplo, si es un juego infantil, entonces puedo poner un médico con un consultorio, un profesor con un salón, entonces puedo así como para hacer las comparaciones y que no sean siempre como la misma imagen. Eso por un lado. Y por el otro, para complementar acá, creemos por acá un espacito así brevemente. No sé, con esa de entrada. Entonces voy a poner acá un div slash entrada. Voy a poner a contexto una entrada me permite ingresar una nueva variable. Listo. Y ese texto lo voy a poner oculto. Listo. Entonces por acá voy a poner que felicitaciones. Voy a poner acá otro if, ya me quedaría pues muy largo, pero entonces voy a poner acá que cartas elegidas va a ser igual a entrada. Y sí, lo que voy a hacer es document.getElement by ID. Bueno, a este le puse clase, eso es ID. GetElement by ID. Ese sería el elemento entrada. Punto style. Es así, punto display. Igual a block. Miremos si me funciona. No, acá me está saliendo de una vez ya mostrado. Este no es high, este no. Listo. Busquemos los dos de entrada. Y ya me la trae acá. Entonces acá me sale que una entrada me permite ingresar nueva variable y ya me va a quedar ahí mostrada. Entonces esa es una posibilidad, que yo tenga mis campitos de texto con las explicaciones y cuando las encuentre me las va mostrando. Entonces en este caso es si yo por ejemplo quiero que a medida que vaya abriendo todo me vaya mostrando todas. Ya lo otro es ponerle ese texto, ponerlo por acá, lo voy a dejar así. La otra acción es ponerlo por acá, document.getElement.entrada, inner HTML y pongo el textico que haya traído ahorita, entre comillitas. Y por acá hagámoslo con otro. Entonces el otro se llama condición. Entonces por acá una condición me permite comparar. Y listo, probémoslo. Allá salió una de condición y otra condición. Entonces por acá. Felicitaciones, una condición me permite comparar. Y con entrada, ya acá, ¿qué? Esto. Ya con entrada me parece una entrada, me permite ingresar una nueva variable. Entonces también es otra posibilidad, que según los que sean iguales, voy a mostrar un mensaje diferente. Entonces ya es cuestión de creatividad y de moverse y mirar uno cómo lo quiere hacer. Y en general, esa era la sesión de hoy, que creo que nos alcanzó el tiempo, pues ahí nos perdimos 8 minuticos, pero ahí estaría completo. No sé si hay alguna otra pregunta. No, todo claro. Todo como lo de los comentarios. Pues Listo. el código ya. Listo. Entonces dejamos así hasta la sesión de hoy. Yo voy a subir la grabación para los que no pueden estar.
y voy a compartir el código. Lo que voy a hacer es que voy a comentar bien el código que hice, como comentar línea por línea, como para que lo puedan entender, y lo subo en el Drive y ya les comparto el Drive. Listo. Listo. Feliz noche, feliz fin de Profe, qué semana y nos pena vemos el una lunes. Dale, preguntita. Valeria. Sí. ¿La clase del lunes sería a la misma hora o Sí, pues yo creo que es lo que es más pasaron fácil también? porque cuando es a las 7 se les puede cruzar con 2 clases, mientras si es a las 6:30, pues no se les cruzaría. Ah, listo, profe, uno, muchísimas gracias. Listo, con gusto. Que estén bien. Feliz noche. Hasta luego.